Bienvenidos a un nuevo episodio de la Cyber Session de IT Sitio. Hoy estamos con Juan Pablo Arias, él es gerente de ingeniería de Fortinet en Chile. Juan Pablo, quería preguntarte cómo se hace para hacer más transversal el tema de la ciberseguridad en las empresas, ¿no? Que esa cultura o esos conocimientos permeen un poco hacia otras áreas. Bueno, hoy día es muy relevante que toda la organización tenga conciencia de ciberseguridad. Se ha hablado mucho que no solamente los equipos de tecnología tienen que tener conciencia, sino que también todas las áreas de la organización. Entonces, la forma de llevar hacia otra área es que ellos vean desde su perspectiva también el problema y que lo puedan tangibilizar. Nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, es hacer reuniones donde simulamos algún incidente cibernético y planteamos problemáticas que se tienen que resolver desde otras perspectivas. Por ejemplo, plan comunicacional. ¿Qué hacemos cuando hay una crisis? ¿Qué le decimos a los colaboradores? ¿Qué le decimos a los clientes? ¿Qué le decimos a los proveedores? Entonces, eso muchas veces no son responsabilidades de TI y muchas veces eso están en los planes, están en las normativas, en las políticas que definen las empresas y a veces están durmiendo. Entonces, de esa forma hacemos consciente a todo el equipo que tienen que pronunciarse, que tienen que opinar, que tienen que tener claro que existen esos planes de continuidad de negocio donde la ciberseguridad es un tema importante. Y el Centro de Experiencias, este laboratorio de ciberseguridad que ustedes tienen aquí en Chile, ¿qué rol cumple en eso? Porque, claro, en un principio está enfocado más a un técnico, a un ingeniero que necesita probar o resolver algún problema que tiene, pero también habíamos hablado que vienen ejecutivos que no necesariamente son de TI, no necesariamente son ingenieros a cargo del área. Sí, lo que plantea es muy relevante porque, claro, el centro de experiencia pretende mostrar técnicamente cómo se resuelven algunos problemas de negocio y algunos problemas también asociados a la ciberseguridad. Pero lo que ocurre es que hoy día la ciberseguridad tiene que ver con simplificar. Entonces, entre más simple se puedan abordar los problemas desde el punto de vista tecnológico, van a ser más seguros. O sea, si tengo muchos sistemas que son complejos de gestionar, eso es positivo para los ciberatacantes. Entonces, en el centro de experiencia, nosotros justamente queremos mostrar eso. Queremos mostrar que hay cosas que son simples, que hay cosas que son rápidas, que, por ejemplo, incorporar una nueva sucursal a una cadena, por ejemplo, de un banco, de una tienda, de lo que sea, es algo que se puede hacer de manera simple y que además se puede hacer de manera segura. Bueno, y hay un informe de FortiWorld Labs que indica que Chile recibió durante el 2023, el año pasado, unos 6.000 millones de intentos de ciberataques. Quería preguntarte, ¿cómo están ahora en 2024 ustedes observando esta tendencia? ¿Qué se está viendo y si ves que va a pasar algo parecido o no? Sí. Bueno, la verdad, este número 6.000 millones, la tendencia que nosotros observamos es que viene bajando respecto al último año. Ah, ¿y esto a qué se debe? En realidad podemos pensar que es una buena noticia Sí, porque tenemos menos ataques, quizás Chile ya no es de interés para el cibercrimen o también quizás hoy día están poniendo la atención en otro lado, pero finalmente es todo lo contrario. a ver. Porque resulta que los ataques son cada vez más dirigidos, son cada vez más sofisticados, y si antiguamente los ciberatacantes buscaban varios objetivos y les disparaban a la vez y veían cuáles caían y cuáles no, hoy día estudian muy bien una organización antes de generar un ataque. Finalmente, un intento de ataque es alertar a una organización. Entonces, hoy día también los ciberatacantes están tratando de minimizarlos para, en el fondo, no perder esa sorpresa de cuando ocurre un ataque. Tú sabes que en realidad los grupos cibercriminales permanecen semanas o meses dentro de las organizaciones antes, por ejemplo, de ejecutar un ransomware o ejecutar, por ejemplo, un ataque de negación de servicio. Así es. O sea que podemos quizás esperar o proyectar que quizás vamos a tener en este informe que seguramente va a salir de Fortinet un menor número de intentos pero ataques más fuertes o más sofisticados, de otro nivel, digamos. Exactamente, podríamos esperar, o sea, tenemos que ver los resultados, pero podríamos esperar menor cantidad de ataques, menor cantidad de intentos de ciberataque,
pero quizá mayor probabilidad de éxito, ataques mucho más efectivos, con nuevas herramientas. Ahora tenemos la inteligencia artificial también que potencia todo lo que es el cibercrimen, lo hemos observado, hemos detectado nuevos artefactos maliciosos. La ciberguerra también sigue aportando nuevos elementos. Entonces, todo esto en su conjunto hace que los ataques sean más efectivos. Que son parámetros que finalmente van cambiando, porque claro, primero estaba situado más bien en el número, en la cantidad de empresas que resultaban o podían ser potencialmente afectadas, y hoy ya vamos a evaluar este parámetro, pero también en balance con el tipo de incidente, digamos. Claro, efectivamente. Hoy día lo que observamos es que el ransomware como tal sigue siendo lo que más observamos. Ya, eso no quita que haya otro tipo de ataque tampoco. O sea, hoy día la verdad la sofisticación sigue en aumento, el panorama de amenazas sigue en evolución. Hoy día, por ejemplo, tenemos ataques, como hablamos de inteligencia artificial, las empresas están explorando la inteligencia artificial. Entonces eso abre nuevas brechas. Una de las cosas que está ocurriendo, por ejemplo, es que los ciberatacantes hacen envenenamiento de las bases de datos que se utilizan para entrenar a los modelos de inteligencia artificial. Entonces esos modelos que mal entrenados hacen cosas que obviamente las empresas no quieren que hagan. Entonces este tipo de cosas son nuevos tipos, ¿cierto?, de incidentes que están ocurriendo en el fondo y que finalmente están impactando de una manera que quizás todavía no sabemos cómo va a terminar. Bien, y recién hablábamos un poco de dos puntos que me parece importante traer. Por un lado, me decías que cuando un grupo ingresa para un ataque a una empresa puede estar mucho tiempo hasta que finalmente concreta el ataque o se enteran, digamos, que están ahí. Eso por un lado, y por otro, lo que tiene que ver con empresas que están pagando por rescate de información que fue secuestrada también por estos grupos. ¿Cuál es tu opinión respecto a empresas que quizás aún no tienen estos resguardos o el conocimiento o el capital para poder resguardarse de eso, para poder protegerse? Y también con el tema de la detección, ¿no? De los días. Sí. Bueno, respecto a lo primero, la verdad es que hay una concepción quizá errada de la ciberseguridad, donde los ciberatacantes, su objetivo es mostrar los conocimientos que tienen, y lo que quieren hacer es que sus víctimas se enteren lo antes posible. En la práctica es todo lo contrario. Los ciberatacantes quieren ser lo más sigilosos posible y quieren en el fondo lograr su objetivo, que puede ser generar disrupción, generar, por ejemplo, robo de información de propiedad intelectual, o que puede ser también, como hablamos en el caso del ransomware, generar un secuestro de información para pedir un rescate. Y la forma es estar dentro de la organización mucho tiempo para estudiarla de la mejor forma posible. Entonces, por eso está este concepto que es el tiempo medio de detección, que la literatura dice que son aproximadamente 70 días. Un montón. Que es un montón de tiempo. Entonces son semanas, son meses, y esto es en promedio, porque en algunos casos puede ser todavía mayor. Respecto a lo segundo, respecto a si las empresas pagan o no pagan los rescates, claro, todavía hay empresas que pagan los rescates, y eso en el caso del ransomware, eso hace en el fondo que se siga financiando el cibercrimen, porque así los ciberatacantes logran su objetivo y pueden en el fondo hacer mayor inversiones de talento, de recursos, de distintas herramientas que en el fondo les van a permitir ser más efectivos. Muchas veces se recomienda no pagar los rescates porque, por lo que te decía antes, pero finalmente las empresas hoy día a veces se ven obligadas a hacerlo porque no tenían respaldo, porque su modelo de negocio se basa en esos datos, y finalmente si no recuperan la información, la afectación es tan grande, incluso los podría llevar a la quiebra. Ahora, cuando analizamos la responsabilidad de decir, ¿por qué nos pasó esto? ¿Cómo llegamos a esto? Entonces acá hay dos miradas. Primero es entender que la ciberseguridad es un tema que no es solamente la parte tecnológica, sino que también tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo respecto a la conciencia que hay en la otra área. Sí, eso es central porque, claro, generalmente todo lo que tiene que ver con tecnología se asocia pura y exclusivamente a los ingenieros TI de la empresa. Y
claro, el resto, digamos, por ahí llega un correo malicioso y uno no sabía, entonces abre el link, supuesto no lo va a hacer a propósito, pero abre el link y entraron a la empresa de alguna forma. Y lo mismo, digo, en forma transversal en las distintas organizaciones. Sí, correcto. Eso es lo que ocurre. O sea, hoy día la tecnología es una parte. Entonces, hoy día cómo las personas nos comportamos dentro de una organización, que esos son los procesos, cómo definimos que vamos a actuar frente a determinada situación y cómo nosotros como individuos, como ciudadanos, como empleados de una organización, actuamos también y qué hacemos, por ejemplo, si nos llega un correo extraño, si informamos, si estamos o no atentos. Entonces, una mirada también de, claro, invertir en tecnología, pero también invertir en las personas y también instalar este tema y poder desarrollarlo y entender que el panorama de amenaza evoluciona. Hablamos de inteligencia artificial, que es una tecnología que antes no teníamos, hoy día sí la tenemos, nos da ventaja a nuestro negocio, pero finalmente tenemos que hacernos cargo de que también es un punto de entrada para el ciberatacante. Esa es una mirada. Pero la otra mirada también es entender que este es un problema complejo, es un problema difícil, es un problema que tampoco lo va a resolver una organización en sí misma. En ese sentido es clave la colaboración. Entonces, por eso hoy día la nueva regulación, la ley marco en el fondo, de alguna forma promueve la colaboración. Es importante saber, por ejemplo, que si a mí me pasó algo, que otros lo sepan para que a esos otros no les pase también. Entonces es importante a nivel técnico también compartir, por ejemplo, cosas como indicadores de compromiso, donde nosotros sabemos por algunos parámetros si estoy o no comprometido. Poder, por ejemplo, mirar lo que pasa en las redes sociales, poder mirar la dark web, entender también que a lo mejor una empresa privada puede generar una disrupción mayor. Por ejemplo, atacar la cadena logística, una empresa de telecomunicaciones, independiente que sean del mundo privado, también son parte de lo que el mundo público tiene que estar preocupado. Entonces la ley recoge este tipo de cosas. Y respecto a la ley, justamente quería consultarte cuáles son las inquietudes, los requerimientos, las preguntas que reciben aquí en Fortinet desde las organizaciones, porque claro, la ley falta todavía para que entre en vigencia, faltan algunos decretos y demás, pero ya sabemos de qué se trata y algunas organizaciones ya saben que van a tener que adecuarse. ¿Cuáles son esas consultas frecuentes? Va a depender mucho de la industria que estemos hablando. Nosotros en el Centro de Experiencia, la verdad, hemos tenido la oportunidad de conversar en profundidad con los clientes sobre esta problemática, porque obviamente es una preocupación para todos. Por un lado, tú tienes algunas industrias muy reguladas. Por ejemplo, la banca, la CMF, ejerce una regulación súper estricta sobre la banca. Entonces, hoy día quizás ese sector tampoco está tan preocupado por la nueva ley porque de alguna manera ya tenía muy buenas prácticas, incorporan mucha tecnología, tienen procesos y hay mucha conciencia en ese sector. Porque justamente hay una regulación que lo ha obligado desde hace algún tiempo. Hay otras industrias también, como por ejemplo, industrias que manejan datos, que de alguna forma tienen actividades, tienen operaciones en otros países donde la regulación es más fuerte, como por ejemplo en Europa, que de alguna manera se han tenido que adecuar para poder tener presencia en esos mercados. Pero hay otro grupo de empresas que por ahí no están tan reguladas, que hoy día tampoco tienen operaciones que estén fuera, que les obliguen a hacer esto, y que quizá de alguna forma no han avanzado tanto en ciberseguridad. Entonces ese quizá es el grupo de organizaciones que están más preocupadas, pero lo interesante es que están haciendo cosas, se están tomando las medidas. Entonces uno de los puntos justamente es incorporar tecnologías que permitan la detección, por ejemplo, que permitan responder, que permitan en el fondo tomar acciones en caso de un incidente. Por otro lado, también está en la incorporación de normativos, incorporar, por ejemplo, adherir a la NIST o adherir también a otras normativas en el fondo que permitan definir procesos dentro de la organización. Y están trabajando. Esto de nombrar encargados también. O sea, la ley por ahí habla de encargados, no habla de CISO derechamente, pero hay organizaciones que están contratando también estos CISO en el fondo, que son gerentes que permiten también, en el fondo con liderazgo, también instalar el tema y tomar acciones dentro de la empresa. Hoy día se está dando mucho la conversación, las empresas se están preparando,
están tomando acción, están buscando también conversar con los distintos actores, y aquí también volvemos al punto que comentábamos antes de la colaboración. También las empresas tienen que, en el fondo, colaborar entre sí para poder ser compliant. Hoy día muchos están asustados, por ejemplo, con los temas de las multas, que Claro, ambos sí. marcos regulatorios Sí, tienen sí. multas bastante grandes, pero además de eso, en el fondo, también aquí se abren oportunidades también para poder hacer cosas. O sea, la ley de protección de datos, por un lado, restringe algunas cosas, pero, por ejemplo, define nuevas bases de licitud que permiten también ampliar el uso de mejor forma para poder, en el fondo, trabajar estas tecnologías de vanguardia que utilizan mucho los datos como insumo. Muchas gracias. Gracias a ti.